Muy buenos días, amados hermanos. Bueno, como siempre, aquí pensando en el estudio y en todos mis hermanos. Hoy vamos con el libro Los extremos se tocan. Y estamos estudiando la parte desde Adán hasta Moisés. Ya terminamos esa parte de Adán a Moisés. Entonces ahora vamos con el capítulo 6, desde Moisés hasta Jesús. Pero en el video pasado olvidé leer una cita que coloca aquí el maestro un punto, ¿sí? Un llamado sobre lo que estábamos estudiando de la vida de Moisés, ¿sí? Sobre el decálogo. Entonces aquí yo voy a leer este llamado, porque aquí nos vamos a enterar, lógicamente que mis hermanos ya saben, los que han estudiado, pero aquí nos vamos a enterar de una parte muy, muy importante de la vida de Moisés, o no de la vida, del trabajo que hizo Moisés, porque realmente son maestros excepcionales, son maestros que saben manejar todo lo que le concierne a una misión. Entonces aquí vamos, nuevamente digo, que es aquí sobre el retiro de Moisés porque no acataron el decálogo. Entonces vamos a leer esa nota, que es cortica, pero bueno, vamos a leerla para enterarnos, porque yo no la leí y no la quiero pasar por alto. Dice: aquí, si se tratara de la biografía y hechos que corresponden al secreto de la sabiduría de Moisés, tendríamos que hablar de su retirada del pueblo que había libertado, siguiéndole unos pocos de los ancianos, pero justamente los más sabios son con los que funda la escuela escénica, a la que citan para comunicarse a los espíritus maestros, ya que había prohibido al pueblo ejercitar esas prácticas por el mal uso que hacían de sus facultades, por causa justamente de los levitas, causantes también de los disgustos de Moisés, por lo que se retira para encerrar sus secretos y sabiduría en signos y números cabalísticos que nadie podría descifrar sin la clave que dejaría bajo juramento a los que instituirían. Maestros esenios de la escuela que fundaba para depósito, donde los que seguirían viniendo al cultivo del decálogo tomarían las enseñanzas que les corresponderían. Con esta nota dejamos insinuada la creación y existencia de la escuela escénica como punto mayor y extraordinario de las circunstancias obligaron a Moisés y a aumentar su trabajo y alargar su vida 20 años más que le fueron necesarios para educar maestros en sus secretos y además por sí propio
el rumbo de los levitas imprimían a la marcha del pueblo de Israel. No debemos decir más aquí de este asunto. Bueno, entonces aquí ya nos damos cuenta que el maestro se retira del pueblo a causa de los levitas que no acataron el decálogo y funda la cábala de los esenios. Enseña a sus maestros, a sus alumnos, les enseña todo lo que sabía. Entonces ya deja en signos, y luego ya sabemos hoy, en este momento, que la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal es la continuación de la escuela de los esenios. Por lo tanto, yo comprendo que en la vida, ¿sí?, nada te puede estancar. Todo tiene que progresar. Y si Moisés hizo todo esto era para el progreso, ¿sí?, en ambas partes, tanto del espíritu como del hombre, ¿sí? Entonces, digo espíritu porque cuando estamos desencarnados o desdoblados, conocemos cosas que nuestra materia no lo conoce. Pero que nosotros sí como espíritus tenemos esa fuerza y esa potencia, ¿sí?, para desdoblarse uno e ir a donde uno pueda ir, donde la ley le permita, y obtener conocimientos. Cuando estamos desencarnados, mejor, porque ya no tenemos nuestro cuerpo que nos estorba, ya andamos libres. Entonces aquí nos damos cuenta, amados hermanos, de todo ese trabajo tan arduo, tan duro, y digamos, yo digo, que un trabajo tan perfecto de Moisés. Yo lo admiro mucho, yo me pongo a pensar y yo siento mucho admiración al maestro en la existencia de Moisés, que aún en todas las existencias fueron duras, pero muy sabias y muy, bueno, como todos los misioneros. Entonces ahora sí vamos, hermanos, con el capítulo 6, desde Moisés hasta Jesús. Entonces dice, terrible ha sido la etapa recorrida desde Adán a Moisés. 21 siglos próximamente para preparar la tierra para tender las semillas de redención. Mas ya hay un pueblo a quien dirigirse y dar órdenes el investigador y los suyos, y se van cumpliendo las promesas del mandato del mandante de Sed y el pacto de Elí y Abraham. Está latente y en funciones. Bueno, el pacto del padre con Abraham fue el testamento secreto de Abraham. Ese lo dieron para todos nosotros. Mas el colegio está ya establecido y en él hay muchos discípulos aplicados, pero también hay muchos revoltosos que solo piensan en caricaturizar a los maestros con perjuicios de toda clase. Pero hay que sufrir las travesuras de unos, la tartamudez de otros y la indolencia de todos. Y los maestros no tienen más remedio que castigar.
si la corrección la podemos llamar castigo, porque en realidad es amor. Bueno, aquí hay una parte, ¿sí? Que sabemos que la ley, uno dice que, por ejemplo, una persona está enferma y tiene una enfermedad fuerte. Esta persona no tiene conocimientos sino únicamente religiosos, digámoslo así. Y se pone a pensar y a decir que Dios la castigó, que Dios esto, que Dios, todo él le echan la culpa a Dios. Pero resulta que esa enfermedad que tiene aquella o tal persona o tal cosa que le pasó a tal persona es la reprensión que la ley le da al espíritu para que se dé cuenta que no debe cometer este o aquel defecto. Esta o aquella cosa mala que cometió. Entonces realmente la ley no castiga. Nosotros mismos con nuestros propios hechos llamamos las desventuras de nosotros mismos, ¿sí? Porque realmente todo, todo se les devuelve a uno. Si yo le deseo mal a otra persona, lógicamente que ese mal me va a llegar a mí. Y entonces yo voy a decir que Dios me castigó. No, fui yo misma que atraje esa mala energía, ¿sí? Para que me haga sufrir o aquello o lo otro. Ahí tenemos muchas cosas que estudiar en este momento, aquí en este capítulo, en este párrafo que acabamos de leer, ¿sí? Entonces, es decir, yo analizo las cosas así, porque pues antes no las analizaba así porque no tenía un conocimiento. Entonces, somos nosotros mismos los que llamamos las cosas. Y por ahí mismo, como la ley nos domina, pues nos vamos corrigiendo de nuestras malas acciones hasta que el espíritu aprenda a que tiene que actuar con amor en todas partes y con todo. ¿Sabía Moisés lo volubles que son los adultos? Y no otra cosa eran aún los ancianos de aquel pueblo naciente y la carne, coloso animal, solo obedece al castigo y a la fuerza mayor. Y dejó preceptos que irían renovándolo los cultivadores que vendrían periódicamente a sembrar las diferentes semillas, cada uno una en su tiempo, y estos cultivadores fueron los profetas, que sin salirse de la pauta trazada en el Pentateuco, irían aclarando conceptos y enseñando el cultivo a los primitivos, que en ley tenían que ejercer cargos y categorías para ir adiestrándose como directores de la heredad. Pero la voz de un profeta, maestro que se hacía conocer, era mayor autoridad que los reyes aún entre los gentiles y paganos. Dolían a los maestros tener siempre que estar con el látigo levantado, mas era justicia
porque el tiempo estaba medido por la matemática pura del espíritu, que no deja un residuo ni un millonésimo, y el investigador había recibido una inflexible vara de hierro. Porque férrea era la tenacidad de la raza primitiva, la que había consumido más del 99% del tiempo de vida tomado por la tierra para llegar a su perfección. Es de justicia que haya noche, crepúsculo y día, y estas habían de ser en 45 millones de siglos que el hombre debe morar en esta parcela de la morada infinita del universo. Cuando aparece el investigador en Adán y Eva, el hombre de la tierra estaba aún en plena noche, y apenas si algún punto de tenue luz había en algunos espíritus de la familia terrena. Y eso que habían recibido ilustres huéspedes del mundo, de mundos de la familia solar, que les dejaron nombres de sus mundos, consintiendo que los tuvieran por dioses, porque al fin era más racional esto que las barbaridades de sus dioses, que comulgaban con sangre y carne de doncellas, estuprada a sus pies en el altar, y sus ayes eran para los asistentes como la oportuna frase cómoda de un hábil actor en el escenario para el público consciente que lo escucha y aplaude la gracia y la oportunidad. De aquí, amados hermanos, nos encontramos con semejante barbarie, ¿sí? El hombre, el sacerdote era, ¿sí? Mataba a la mujer, la violaba, la mataba, se tomaban la sangre. Y felices todo el mundo, aplaudían esa insensatez, esa barbarie. ¿Pero por qué? Por la ignorancia, porque estábamos en un tiempo supremamente atrasado. Nosotros estábamos atrasados, éramos totalmente ignorantes. Esa noche tremenda de la humanidad de la tierra era absorbida por el libertinaje siempre creciente y duraba ya 44.999.200 siglos, y la tierra marcaba en su rol ya solo 80 siglos de tiempo para llegar a un desarrollo según la vida que había cargado en ley de justicia. Y el caso es que el hombre lo consumía todo y no embellecía la tierra. Y él se embrutecía más y la tierra tambaleaba, causando el dolor de los mundos sus hermanos, porque los hombres de esta familia no rasgaban el túpido crespón y la horrible atmósfera que cubría la tierra, ocultándola a la vista de sus mayores. Estaba secuestrada y perdida para la armonía del sistema. Muy amados hermanos,
Aquí es toda la barbarie del ser humano. Nosotros mismos estábamos desequilibrando el mundo, pero por la ignorancia no lo sabíamos. Pero como había sido un mundo creado para una familia, pues ¿quiénes hicieron el trabajo de sostenerlo? Los misioneros. Porque si no, el mundo hubiera volado si la ley no hubiese puesto mano a través de los misioneros. Tenemos mucho que pensar nosotros, que analizar de nuestras bajezas humanas. Aquí tenemos nosotros que limpiarnos de muchas cosas. Y por eso da tristeza de que, bueno, en estos momentos la humanidad, los jóvenes están siendo terriblemente atrevidos, groseros, de todo, ¿sí? Pero de todas maneras debía de ser mejor, pero resulta que no, porque los espíritus nos resentimos, porque tenemos en el alma muchos ultrajes pasados y eso hace que nos resentamos, ¿sí? Y eso como está grabado en nuestra alma, pues, es decir, habrá muchos espíritus que quieren explotar el mundo, porque realmente es algo muy difícil que se está viviendo en la actualidad por todo este pasado que hemos tenido. Esas son consecuencias del pasado. Yo quisiera, hermanos de la tierra, que pudierais percibir como yo percibo, digo mal, como yo siento y veo este cuadro inenarrable por el idioma. Sé que muchos, todos los que empuñáis herramientas, desde la labranza y la regla y el cartabón hasta el arado, lo presintierais primero, sentiríais luego y lo desarrollaréis pronto, y de una potente mirada, de un gesto destructor, aniquilaríais el error y sus causas, y entonces comprenderíais porque os habéis posesionado del gesto de Moisés al querer romper las cabezas con las tablas de la ley, y hasta este acto de justicia, de justa cólera, nos enseña que todo lo hemos de destruir con la ley, y esta es la que hemos de oponer al error de la ley de opresión de la fuerza bruta. Aquí nos toca a nosotros mismos tener esa fuerza de voluntad de poder corregirnos. Ejemplo, hemos recibido la fortaleza de fe por las obras, de cordura por la razón, de maestros por el ejemplo y de amor por el sacrificio. De todos los misioneros, hasta del que quieren llamar humilde, Jesús, que lo fue en verdad, pero con los humildes, pero que ante los soberbios fue el más rebelde e indómito, como hemos de ver
al tocar su papel. Desencarnó Moisés, dejando legislado al pueblo de Israel sin descansar ni encontrar la tierra prometida. Y pasarán los cielos y la tierra, pero no pasará la palabra del Creador. Aquí hay un llamado y dice, ver el asterisco número 211. Importante para traerlo a memoria aquí. Bueno, entonces voy a leer el asterisco. 211. Por fin Moisés recibe la promesa de la tierra de promisión y murió cargado de 140 años de vida y azarosa, agitada, cual ningún hombre soportó. Es decir, ahí se trata ya de lo que hemos leído, ¿sí? De todo lo que le tocó bregar a Moisés para poder. El asterisco es más largo, pero pues bueno, aquí nos damos cuenta. Es que esta es la historia de nuestro propio, de nosotros. Esta es la verdadera historia del planeta Tierra, de todos los que estamos aquí encarnados, que estamos yendo y viniendo. Nosotros somos los protagonistas de todo este caso, de lo cual los misioneros, habla Moisés, aquí estamos hablando de Moisés. Y todo esto, nosotros fuimos los causantes de esas luchas tan fieras que le tocó a Moisés, por nuestra ignorancia, por nuestra torpeza, por todo. Y todos los misioneros. No pasa la palabra del Creador, mas al expirar le manda a su sucesor Josué tomar la tierra prometida, de la cual nadie podía echar a los hijos de Israel. Y si fueron echados de la tierra que tomaron, es porque no era la tierra que Moisés recibiría en promesa. Y por añadidura desencarnada luego de recibir la promesa. En su lugar he de fijar que aquella tierra prometida es hoy prometida, es la hoy América del Sur. Nosotros somos iberoamericanos. No debía de existir la palabra, bueno, en ese momento, latino. Nosotros no somos latinoamericanos, somos hispanos. Debemos de corregir eso, pero la gente se queda con lo que no sirve realmente. En este momento no hay ningún pueblo en ninguna parte del mundo se habla latín. Y cuando usaban el latín lo usaban en todo el planeta, porque eran los curas los que hablaban el latín cuando hacían la misa. Entonces nosotros realmente, yo me siento orgullosa de ser hispana. Nací en las Américas, la tierra prometida. Bueno, en todos los lugares todos somos iguales, pero ya sabiendo que son las tierras prometidas, pues nos tocó venir a encarnar aquí, todos los que estamos aquí, los que llegan de otros países, en fin. De esta época de Moisés a Jesús hay mucha historia, y fuera del cristianismo hay mucha verdad. Mas todo ha sido embadurnado para dar vida a las religiones, que desde Moisés no podían sostenerse ninguna
de las existentes entonces y menos crearse una nueva, con fundamentos racionales, porque ya quedaba escrito, ama al prójimo como a ti mismo, que era continuar la oración del sánscrito, los hombres todos hermanos son. Y aún Moisés escribe que la adoración a Jehová era en espíritu y verdad, lo que han sostenido todos los profetas misioneros y mesías, que si las religiones o la supremacía los sacrificó en sus cuerpos, viven y reencarnan sus espíritus, y aún por sus nombres el pueblo los consagró inmortales, tanto que fueran misioneros moralistas como científicos y astrólogos, que se convertirían hoy en matemáticos, geómetras y astrónomos, porque han ascendido por la rigurosa escala del progreso que vio Jacob. Entonces, aquí tenemos, amados hermanos, que verdaderamente nosotros hemos sido los protagonistas de este planeta y estuvimos a punto de desequilibrarlo por nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, porque todo eso son fuerzas negativas que se quedan, porque las fuerzas negativas, pues imagínense, estamos en un mundo, ¿sí? Y todo lo que suceda en un mundo se queda en un mundo, ¿sí? Porque precisamente cada mundo tiene su campo, porque el mundo tiene su peso, su medida y su tiempo. Y nosotros, que ahí es donde yo he analizado, amados hermanos, la potencia que nosotros tenemos como espíritus. Cuando estuvimos, sí, en la era primitiva o hace mucho tiempo, con lo que estamos acabando de leer, tenía nuestra fuerza espiritual, nuestra potencia, ¿sí? Es una potencia muy fuerte, pero que realmente, como lo ignoramos, no conocemos desde entonces, ¿sí? Entonces actuamos mal y nuestras fuerzas negativas son las que desequilibran el mundo, lo ponen a tambalear. Entonces, así que ya vamos conociendo un poquito y vamos ya amoldando nuestros pensamientos a una ley que se llama amor, y siempre estar pensando en todo lo mejor, ¿sí? Si de pronto viene alguna persona o yo voy caminando y alguna persona me tropieza o cualquier cosa, no tiene uno por qué enojarse por eso, así sienta uno dolor si se cayó o cualquier cosa, pero todo tiene que ser, uno no puede retroceder las cosas, es decir, devolverle a la persona las cosas. A mí me sucedió un hecho muy tremendo en mi casa cuando yo vivía en Bogotá. Fue algo espantoso, hermanos. Bueno, les voy a contar. Yo un buen día estaba en el apartamento, esto ocurrió, bueno, no sé, yo no puedo decir quién fue o qué fue lo que, bueno, lo cierto es que yo seguramente me gané una enemiga en el bloque donde yo vivía, o en alguna parte. Un buen día, amados hermanos, por la mañana vi unas moscas grandes en la casa, en el apartamento. Una como 3 o 4. Y yo pues las espanté. Y seguían y seguían y seguían.
Cuando yo me di cuenta, amados hermanos, dije, pero ¿por qué esto así? Voy y corro en la cortina y el vidrio estaba inundado de moscas, pero esas moscas que llamamos bobas, unas moscas grandes, feas. Y abrimos la puerta porque le dije a mi hijo que fuera a comprar algo para el desayuno. Cuando veo en la pared de que le pertenecía el apartamento, tupida de moscas, ¿sí? Entonces, ahí en el pasillo hay unas ventanas y yo abrí las ventanas para espantar las moscas. Y yo las espantaba y les hablaba a las moscas porque ya tenía el conocimiento de la doctrina. Entonces yo pensé que en el momento que esas moscas me las habían enviado, pero yo no se las podía enviar a la persona que me las había enviado a mí, no podía, porque estaba cayendo más bajo que la que me los envió. Entonces yo empecé a espantar las moscas y mis vecinos dirían que yo estaba loca, pero realmente es que me dio impresión ver tantas moscas. Y empecé con un periódico y un trapo y mi hijo sí mató hartas, un poco, no muchas, pero sí mató unas. Y yo le dije, no, mío, no las mate, espántelas, espántelas. Entonces yo abrí las ventanas de la sala y empecé a sacudir la cortina, ¿sí? Y les hablaba a las moscas, váyanse, váyanse, porque yo no las quiero matar. Pero eran nubes, hermano, nubes. Entonces, bueno, hasta que por fin salieron las moscas, yo empecé a abrir las ventanas y empecé a sacudir y empezaron a salir. Pero lo que sí yo estoy segura, amados hermanos, es que los animales entienden. Me da tristeza por todo eso que se hace en la humanidad, pero son estudios que son cosas que le sirven a uno. Los animales fueron saliendo porque eran hartos y pues yo la verdad no los quería matar. Entonces yo le comenté a una vecina y me dice, ¿y usted por qué no se los envió a la persona? Si no sepa usted quién, pero usted pues, lo podía haber enviado. Y dije, no, es que yo no puedo hacer eso. Eso les cuento más, hermanos, que por eso es que nosotros hemos de aprender, ¿sí? A no devolver lo que nos hacen, porque cometemos errores. Hay que dejar las cosas que pasen, y tratar uno de no hacerle mal a nadie, ni devolver lo que a uno le envían. En esas cosas, como le digo, lo de las moscas. Pero habiendo 4 apartamentos en ese mismo piso, en el único que se pararon era en las paredes que pertenecían a mi apartamento. Pero bueno, ya tuve esa experiencia y ya sé que no puedo devolver las cosas porque estaría cometiendo un error. Entonces, todas esas cosas, fuerzas negativas, por lo menos la persona que hizo eso, pues también se le puede devolver algo, aunque yo no le pedí nada, ¿no? Yo solamente pido para esa persona que se llene de amor, que se llene de luz, ¿sí? Pero las cosas nosotros mismos no las buscamos. Entonces, con ese cuento les dejo, amados hermanos, que no es cuento, sino fue una realidad que yo viví. Entonces, yo les agradezco muchísimo, amados hermanos, y un fuerte abrazo, y nos seguiremos viendo, y que pensemos en nosotros, en todo esto que hemos estudiado hoy de Moisés, y aquí ya vamos entonces empezando, allá el maestro empieza a hablar de Jesús, vamos a ver qué encontramos del maestro Jesús, y realmente es algo muy hermoso. La doctrina del espiritismo, luz y verdad, es algo hermoso porque ya sabemos que es el código de amor, es el nuevo código que nos han entregado a nosotros los primitivos. Muchísimas gracias, amados hermanos, y estaremos muy atentos, y muchas gracias a todos
por sus mensajes, por todo. Y los quiero muchísimo. Ya saben, amados hermanos, que los quiero, los pienso, aunque personalmente no los conozca, pero sé que somos espíritus y que estamos tratando de unificarnos en un solo pensamiento, en la ley de amor. Muchas gracias, amados hermanos.